Una tormenta azotaba sin piedad las llanuras áridas mientras Mateo Domínguez se arrodillaba junto a una carreta abandonada en los límites del pueblo. Su rostro curtido por el sol se contrajo al descubrir 6 pequeñas figuras temblorosas escondidas bajo una lona raída. Los niños estaban cubiertos de mugre y hambrientos, con ojos que reflejaban un terror que ningún pequeño debería conocer, abandonados para morir en la frontera donde el desierto reclamaba todo lo que el pueblo rechazaba. Mateo sintió que algo se rompía dentro de su pecho endurecido por años de soledad y rechazo. Mateo no era bien recibido en el pueblo de Piedra Seca. Las cicatrices que marcaban su rostro y el rumor de su pasado como soldado desertor lo habían convertido en un marginado, un hombre al que las madres enseñaban a sus hijos a evitar y del que los hombres murmuraban en la cantina. Su rancho en las afueras del pueblo era su único refugio, un lugar donde el juicio de los demás no podía alcanzarlo, donde vivía con sus recuerdos y remordimientos como única compañía. Los niños se encogieron cuando él extendió su mano callosa hacia ellos. El mayor, un niño de unos 12 años, se colocó protectoramente frente a los más pequeños y miró a Mateo con una mezcla de desafío y miedo. La más pequeña no tendría más de 3 años, sus mejillas hundidas y labios resecos contaban una historia de hambre y abandono que partía el alma. La tormenta arreciaba y el frío comenzaba a calar hasta los huesos. Mateo sabía que no podía dejarlos allí. Con movimientos lentos para no asustarlos más, les ofreció agua de su cantimplora y el pan duro que llevaba en su alforja. Los pequeños devoraron la comida con desesperación, confirmando sus sospechas de que llevaban días sin alimento adecuado. Con gestos tranquilos les explicó que los llevaría a su rancho, al menos hasta que pasara la tormenta. El viaje de regreso al rancho fue silencioso y tenso. Los niños se apretujaban en la parte trasera de su carreta, observándolo con recelo mientras él conducía bajo la lluvia inclemente. Su caballo, Sombra, resoplaba con esfuerzo en el camino embarrado que serpenteaba hacia las colinas donde se encontraba su modesta propiedad. Mateo podía sentir el peso de 6 pares de ojos clavados en su nuca, pero mantuvo la vista al frente, preguntándose qué demonios estaba haciendo. El rancho de Mateo era austero pero funcional, una casa de adobe con techo de tejas rojas y un establo para los pocos animales que poseía. No era un lugar preparado para niños, no había juguetes ni ropa pequeña, no había risas ni voces infantiles desde hacía décadas. Cuando detuvo la carreta frente a la casa, los niños permanecieron inmóviles, como si temieran que cualquier movimiento provocara una reacción violenta de su parte. Esa primera noche fue un desafío. Mateo improvisó camas con mantas viejas y sacos de harina vacíos, encendió un fuego en la chimenea que rara vez utilizaba y preparó una sopa sencilla con las pocas verduras de su huerto y carne seca. Los niños comieron en silencio, sentados en el suelo alrededor del fuego, lanzando miradas furtivas entre ellos y hacia el extraño hombre cicatrizado que los había recogido. A la mañana siguiente, cuando la tormenta había amainado, Mateo se presentó ante ellos y les pidió sus nombres. El mayor se llamaba Gabriel, luego estaban los gemelos Miguel y Rafael de 10 años, la niña Lucía de 7, el pequeño Tomás de 5, y la más pequeña, Esperanza, apenas sabía decir su nombre. Ninguno quiso hablar de cómo habían llegado a estar abandonados en los límites del pueblo, pero sus ojos contaban historias de pérdida y sufrimiento. Mateo les explicó que podrían quedarse hasta que encontraran un lugar mejor para ellos. No mencionó que en Piedra Seca no existía tal lugar, que el orfanato más cercano estaba a 3 días de viaje y tenía fama de ser un infierno para los niños. No les dijo que la mayoría de las familias del pueblo apenas podían alimentar a sus propios hijos, mucho menos adoptar huérfanos sin nombre ni origen conocido. Los días comenzaron a establecer una rutina. Mateo despertaba al amanecer y preparaba un desayuno simple de gachas y leche fresca de su única vaca. Gabriel, siempre el primero en levantarse, comenzó a ayudarle sin que se lo pidiera, observando atentamente cómo Mateo encendía el fuego y movía la olla. Los gemelos, inquietos y enérgicos a pesar de su desnutrición, fueron asignados a alimentar a las gallinas y recoger los huevos, una tarea que pronto se convirtió en una competencia entre ellos.
Lucía, con su carácter observador y tranquilo, encontró consuelo en el pequeño huerto, aprendiendo a distinguir las plantas comestibles de las malezas. Tomás seguía a Mateo como una sombra cuando éste realizaba reparaciones en el establo o la cerca, absorbiendo cada movimiento con sus grandes ojos marrones. La pequeña Esperanza, demasiado joven para tareas complejas, se contentaba con sentarse cerca de quien estuviera trabajando, jugando con piedras de colores que Mateo había recogido del arroyo para ella. Las primeras semanas fueron de adaptación y descubrimiento mutuo. Mateo, acostumbrado a la soledad y el silencio, tuvo que aprender a coordinar las necesidades de 6 niños con personalidades y traumas distintos. Los niños, por su parte, comenzaron lentamente a bajar la guardia, aunque las pesadillas nocturnas eran frecuentes y más de una vez Mateo tuvo que consolar a uno de los pequeños que despertaba gritando en la oscuridad. El cambio en el rancho era notable. Lo que antes era un lugar sombrío comenzó a mostrar signos de vida. Mateo amplió el huerto para satisfacer las necesidades alimenticias de sus nuevos habitantes. Construyó literas rudimentarias con madera de pino que transportó desde las montañas. Improvisó juguetes con materiales disponibles, tallas de animales para los más pequeños y ondas para los mayores. Fue inevitable que el pueblo comenzara a notar cambios en sus visitas mensuales para comprar provisiones. Mateo, que normalmente compraba lo mínimo necesario para un hombre solitario, ahora llenaba su carreta con harina, azúcar, telas y herramientas escolares improvisadas. Las miradas curiosas y los murmullos lo siguieron cuando atravesó la calle principal con su lista inusual de compras. Doña Mercedes, la tendera del pueblo, fue la primera en confrontarlo directamente. Con los brazos cruzados sobre su amplio pecho le preguntó por qué necesitaba tanta comida y si estaba albergando trabajadores ilegales en su rancho. Mateo respondió con su habitual parquedad que sus asuntos eran suyos y de nadie más. Pero la noticia de que el ermitaño de la colina estaba comprando suministros para varias personas se extendió como fuego en pasto seco. La visita del sheriff Gustavo Montero no se hizo esperar. Una semana después de su viaje al pueblo, Mateo vio una nube de polvo aproximándose por el camino. Ordenó a los niños que se escondieran en el sótano que había preparado para emergencias y salió al porche a recibir al visitante indeseado. El sheriff, un hombre corpulento con un bigote espeso y ojos pequeños que delataban su desconfianza, desmontó de su caballo con una expresión severa. El sheriff interrogó a Mateo sobre los rumores de que tenía niños viviendo en su propiedad. Le recordó que cualquier menor debía estar registrado con las autoridades del condado y que ocultar huérfanos era un delito castigado por la ley. Mateo mantuvo la compostura, negando tener conocimiento de lo que hablaba y sugiriendo que los chismes del pueblo eran producto de mentes ociosas. El sheriff, no del todo convencido pero sin pruebas para insistir, le advirtió que estaría vigilando y se marchó dejando una estela de amenazas veladas. Esa noche, Mateo reunió a los niños y les explicó la situación. Les contó que el pueblo no veía con buenos ojos que estuvieran con él, que habría personas que intentarían separarlos. Gabriel, con una madurez impropia de su edad, sugirió que podrían irse para no causarle problemas. Mateo sintió un nudo en la garganta ante la abnegación del niño y por primera vez expresó en voz alta lo que ya sabía en su corazón, que no permitiría que nadie los apartara de él, que lucharía por ellos porque ahora eran su familia. Los meses pasaron y la vida en el rancho encontró un ritmo propio. Mateo dedicaba las mañanas a enseñar a los niños a leer y escribir, utilizando los pocos libros que poseía y su conocimiento básico adquirido en el ejército. Las tardes estaban destinadas a las tareas del rancho, donde cada niño tenía asignadas responsabilidades acordes a su edad y habilidades. Las noches, alrededor del fuego, Mateo comenzó a compartir historias de su pasado, relatos de su infancia en una hacienda del sur y de los errores que lo habían llevado a su vida de aislamiento. Gabriel resultó ser un excelente estudiante con una mente ágil para los números y la estrategia. Bajo la tutela de Mateo, aprendió a llevar las cuentas del rancho y a planificar la siembra según las estaciones. Los gemelos Miguel y Rafael canalizaron su energía inagotable en el cuidado del ganado,
aprendiendo a montar y a manejar el lazo con una habilidad que impresionaba incluso a Mateo. Lucía desarrolló un talento especial para la medicina natural, estudiando las propiedades de las plantas y ayudando a curar pequeñas heridas y enfermedades. Tomás, con su naturaleza curiosa, se convirtió en un inventor improvisado, creando artilugios con madera y metal para facilitar las tareas diarias. La pequeña Esperanza, que antes apenas hablaba, floreció en un ambiente seguro, llenando el rancho con su risa cristalina y sus canciones inventadas. Cada niño encontró su lugar y propósito, transformando el rancho de Mateo en un hogar vibrante y productivo. Sin embargo, la tranquilidad no duraría para siempre. Don Aurelio Mendoza, el terrateniente más poderoso de la región y dueño del Banco de Piedra Seca, había puesto sus ojos en las tierras de Mateo. El rancho, aunque modesto, ocupaba una posición estratégica cerca del único arroyo permanente de la zona, un recurso invaluable en aquellas tierras áridas. Durante años, Mendoza había intentado comprar la propiedad a un precio irrisorio, oferta que Mateo siempre rechazó. La presencia de los niños dio a Mendoza la excusa perfecta para intensificar su presión. Utilizando su influencia sobre el sheriff y el juez del condado, presentó una denuncia formal alegando que Mateo Domínguez, un exconvicto según sus acusaciones falsas, estaba secuestrando niños para trabajos forzados en su rancho. La acusación era absurda para cualquiera que hubiera visto la relación entre Mateo y los niños, pero Mendoza se aseguró de que nadie tuviera esa oportunidad. Una mañana de domingo, mientras la familia improvisada se preparaba para su día de descanso, el sonido de varios caballos aproximándose alertó a Mateo. Desde la ventana vio al sheriff acompañado por 3 ayudantes armados y por el mismísimo Mendoza, vestido con su impecable traje negro y sombrero de ala ancha. Mateo sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. Con calma que no sentía, ordenó a Gabriel que llevara a los niños al escondite del granero, un espacio oculto bajo el suelo donde guardaban provisiones para emergencias. Les prometió que todo estaría bien y que volvería por ellos, pasara lo que pasara. Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, asintió y cumplió su tarea mientras Mateo salía al encuentro de los visitantes. El sheriff presentó una orden judicial que autorizaba la inspección del rancho y la confiscación de cualquier menor encontrado en condiciones inapropiadas. Mendoza, con una sonrisa apenas disimulada, observaba desde su caballo mientras los ayudantes comenzaban a registrar la propiedad. Mateo mantuvo la compostura, permitiendo la inspección mientras rezaba para que los niños permanecieran en silencio en su escondite. Tras una hora de búsqueda infructuosa, el sheriff comenzaba a mostrar signos de impaciencia. Mendoza, por su parte, insistió en que los niños debían estar escondidos en algún lugar y ordenó a los ayudantes que revisaran cada rincón de nuevo. Fue entonces cuando la pequeña Esperanza, asustada por los ruidos y la larga espera, comenzó a llorar. Su llanto, aunque amortiguado por las tablas del suelo, fue suficiente para alertar a uno de los ayudantes. Los niños fueron descubiertos y sacados de su escondite. Mateo sintió que el mundo se derrumbaba cuando vio a los pequeños siendo arrastrados hacia los caballos, con Gabriel luchando feroz pero inútilmente contra el agarre de un hombre que doblaba su tamaño. Mendoza anunció con falsa solemnidad que los niños serían llevados al orfanato del condado vecino mientras se investigaban los cargos contra Mateo. Mateo fue arrestado bajo cargos de secuestro y corrupción de menores. Las protestas de los niños, que gritaban que Mateo era su salvador y no su captor, fueron ignoradas. El último vistazo que tuvo de ellos fue a través de los barrotes de la ventana del carruaje que los alejaba de su hogar, 6 rostros desencajados por el miedo y la impotencia presionados contra el cristal. La celda de la cárcel de Piedra Seca era pequeña y húmeda, con apenas espacio para una litera dura y un cubo que servía como letrina. Mateo pasó 3 días en aquel agujero, rechazando la comida que le ofrecían y pensando únicamente en cómo recuperar a los niños. Al 4.º día, recibió la visita inesperada del padre Francisco, el anciano párroco del pueblo. El sacerdote había escuchado rumores contradictorios sobre el caso y decidió conocer la versión de Mateo.
Con paciencia escuchó la historia completa, desde el descubrimiento de los niños abandonados hasta los esfuerzos de Mateo por crear un hogar para ellos. A medida que Mateo hablaba, el padre Francisco veía sinceridad en sus ojos y reconocía en su voz el tono inconfundible de un padre preocupado por sus hijos. El padre Francisco prometió ayudar. Conocía bien las manipulaciones de Mendoza y había sido testigo silencioso de sus abusos de poder durante años. Le contó a Mateo que los niños habían sido efectivamente llevados al orfanato San Miguel, un lugar con fama de trato cruel y condiciones insalubres. El tiempo era esencial si querían evitar que los pequeños fueran separados y enviados como trabajadores a diferentes haciendas, un destino común para los huérfanos mayores de 10 años. Mientras tanto, en el orfanato, los hermanos luchaban por mantenerse unidos. Gabriel, como siempre, asumió el papel de protector, enfrentándose a los cuidadores cuando intentaron separar a los gemelos para diferentes tareas. Su resistencia le valió castigos físicos que soportó en silencio, determinado a no mostrar debilidad frente a sus hermanos menores. Lucía cuidaba de Esperanza, cantándole las mismas canciones que Mateo solía tararear para calmar sus miedos nocturnos. En el pueblo, el padre Francisco comenzó una campaña discreta pero efectiva. Visitó a familias influyentes, contando la verdadera historia de Mateo y los niños. Habló con la maestra, doña Consolación, quien accedió a testificar sobre el evidente progreso educativo que mostraban los niños cuando Gabriel le mostró orgulloso sus cuadernos durante una visita anterior al pueblo. Incluso convenció a doña Mercedes, la tendera inicialmente suspicaz, de que relatara cómo Mateo siempre compraba materiales escolares junto con las provisiones. El punto de inflexión llegó cuando el padre Francisco descubrió, a través de su red de contactos eclesiales, que los 6 niños eran en realidad los hijos de Elena y Joaquín Suárez, una pareja de granjeros respetados que había muerto en un incendio provocado en su propiedad. Los rumores sugerían que el incendio no había sido accidental y que Mendoza había estado interesado en adquirir esas tierras que, casualmente, también bordeaban el codiciado arroyo. Armado con esta información, el padre Francisco solicitó una audiencia pública ante el juez del condado. La petición fue concedida más por la posición del sacerdote que por un verdadero interés en la justicia. La fecha se fijó para el domingo siguiente, después de la misa, cuando todo el pueblo estaría reunido en la plaza. La mañana de la audiencia, Mateo fue sacado de su celda y llevado al juzgado improvisado en la plaza central. Su apariencia había cambiado en apenas una semana de cautiverio, su rostro más demacrado y su postura menos erguida, pero sus ojos mantenían la determinación de un hombre que lucha por lo que ama. Al entrar en la plaza, un murmullo recorrió la multitud congregada, algunas miradas hostiles, otras curiosas, pocas amigables. El juez Ortega, un hombre de avanzada edad más conocido por su afición al brandy que por su sabiduría judicial, presidía la audiencia desde una mesa elevada. A su derecha, Mendoza observaba el procedimiento con la confianza de quien ya conoce el veredicto. Junto a él, el sheriff se mostraba incómodo, evitando la mirada directa de Mateo o del padre Francisco. La audiencia comenzó con la lectura de los cargos contra Mateo, acusaciones graves que podían costarle no solo la libertad sino posiblemente la vida. Cuando se le preguntó cómo se declaraba, Mateo respondió con voz clara y firme que era inocente de todos los cargos, que los niños habían sido salvados por él, no secuestrados, y que su único crimen había sido ofrecerles el hogar que nadie más quiso darles. Mendoza presentó su caso primero, pintando a Mateo como un criminal peligroso que había secuestrado a los niños para explotarlos en su rancho. Llamó como testigos a 2 de sus peones, quienes juraron haber visto a los niños trabajando en condiciones inhumanas, testimonios evidentemente ensayados y falsos para cualquiera que conociera la realidad del rancho de Mateo. Cuando llegó el turno de la defensa, el padre Francisco pidió permiso para presentar a sus propios testigos. El juez, visiblemente irritado por la prolongación de un caso que consideraba cerrado, accedió con reluctancia. La maestra fue la primera en testificar, mostrando los cuadernos de los niños y explicando que su nivel de educación era sorprendentemente bueno para niños supuestamente explotados.
Doña Mercedes confirmó las compras regulares de Mateo, todas orientadas al bienestar de una familia, no a la explotación de trabajadores. El momento crucial llegó cuando el padre Francisco solicitó que se presentaran los niños como testigos. Mendoza objetó inmediatamente, argumentando que los menores no eran testigos confiables y que estarían intimidados por la presencia de su captor. El juez, sin embargo, presionado por la creciente atención del pueblo y la presencia de varios rancheros respetables que habían acudido por curiosidad, accedió a escuchar a los niños. Los 6 hermanos fueron traídos a la plaza, visiblemente desmejorados tras su estancia en el orfanato. Gabriel, con un moretón amarillento en la mejilla que evidenciaba el trato recibido, fue el primero en hablar. Con una elocuencia que sorprendió incluso a Mateo, relató cómo habían sido abandonados después de la muerte de sus padres, cómo habían vagado hambrientos hasta que Mateo los encontró, y cómo en su rancho, por primera vez desde la tragedia, habían vuelto a sentirse seguros y amados. Los gemelos Miguel y Rafael describieron las lecciones de Mateo, no solo sobre ganadería sino sobre honor y responsabilidad. Lucía habló de las plantas medicinales que había aprendido a usar y de cómo Mateo le había enseñado a leer utilizando un viejo manual de botánica. Tomás mostró con orgullo un pequeño mecanismo de madera que había construido bajo la guía paciente de su padre adoptivo. Y finalmente, la pequeña Esperanza, con la inocencia de sus 4 años, preguntó simplemente cuándo podrían volver a casa con su papá Mateo. El testimonio de los niños conmovió a la audiencia. Mujeres que habían mirado con recelo a Mateo ahora secaban lágrimas discretas. Hombres que lo habían juzgado como un marginado peligroso reconocían en su mirada el amor genuino de un padre. El ambiente en la plaza había cambiado, la hostilidad inicial transformada en una mezcla de compasión y vergüenza colectiva. Fue entonces cuando el padre Francisco lanzó su revelación final. Presentó documentos que probaban la identidad de los niños como los herederos legítimos de Elena y Joaquín Suárez. Explicó cómo el incendio que mató a sus padres había ocurrido sospechosamente poco después de que rechazaran vender sus tierras a un comprador anónimo que, según testigos, correspondía a la descripción de uno de los hombres de confianza de Mendoza. La acusación implícita flotó en el aire denso de la plaza. Mendoza, visiblemente nervioso por primera vez, intentó desacreditar los documentos, pero el daño estaba hecho. El juez, leyendo el cambio en la opinión pública y consciente de que su propia reputación estaba en juego, declaró un receso para deliberar. Mientras el juez se retiraba, Mendoza intentó escabullirse discretamente, pero fue detenido por varios rancheros que, indignados por lo que acababan de escuchar, formaron una barrera humana impidiéndole salir de la plaza. El sheriff, sintiendo que el viento cambiaba de dirección, se acercó a Mendoza y le sugirió en voz baja que sería prudente permanecer para enfrentar el veredicto. Cuando el juez regresó, su semblante había cambiado. Con la solemnidad de quien sabe que está siendo observado por la historia, declaró a Mateo Domínguez inocente de todos los cargos. Ordenó que los niños fueran devueltos inmediatamente a su custodia y, en un acto de justicia tardía pero significativa, reconoció oficialmente a Mateo como su tutor legal hasta que alcanzaran la mayoría de edad. El júbilo estalló en la plaza. Los niños corrieron hacia Mateo, quien se arrodilló para recibirlos en un abrazo que condensaba todo el miedo, la esperanza y el amor acumulados durante la separación. Gabriel, siempre el más contenido, fue el primero en romper a llorar, liberando finalmente la tensión de días protegiendo a sus hermanos en el hostil ambiente del orfanato. La revelación sobre la posible implicación de Mendoza en el incendio que mató a los padres de los niños no podía ignorarse. El juez, consciente de que su propia complicidad pasada con el terrateniente podría salir a la luz, ordenó una investigación inmediata. Mendoza fue puesto bajo arresto domiciliario mientras se recopilaban evidencias, sus bienes temporalmente congelados. El regreso al rancho fue un momento agridulce. La propiedad había sido parcialmente saqueada durante la ausencia de Mateo, algunos animales robados y el huerto descuidado. Sin embargo, la estructura principal de la casa permanecía intacta y con ella la posibilidad de reconstruir.
Vecinos que antes habían evitado el rancho ahora se presentaban con ofertas de ayuda, herramientas prestadas, semillas para replantación, incluso algunos animales para repoblar el corral. Los meses siguientes fueron de recuperación y consolidación. Mateo, con la ayuda de Gabriel y los gemelos, reconstruyó las partes dañadas del rancho, ampliando algunas áreas para acomodar mejor a la familia que ahora era oficialmente suya. Lucía retomó su huerto medicinal, añadiendo nuevas plantas traídas por mujeres del pueblo que ahora reconocían su talento. Tomás y Esperanza volvieron a llenar la casa con sus invenciones y canciones. La investigación sobre Mendoza reveló una red de corrupción y abusos que se extendía por todo el condado. Varios oficiales fueron destituidos, incluido el sheriff, quien finalmente confesó haber recibido sobornos durante años. Mendoza fue juzgado y condenado no solo por su participación en el incendio que mató a los Suárez, sino por múltiples casos de fraude y extorsión. Sus propiedades fueron confiscadas y parte de ellas, incluidas las tierras originales de los Suárez, fueron legalmente transferidas a los 6 hermanos, con Mateo como administrador hasta su mayoría de edad. Un año después de la audiencia que cambió sus vidas, la familia Domínguez, como ahora se conocía oficialmente, celebró su primer aniversario con una fiesta a la que asistió gran parte del pueblo. El rancho, ahora próspero y expandido, se había convertido en un centro comunitario donde Mateo ofrecía trabajo justo a jornaleros necesitados y Lucía compartía sus conocimientos medicinales con mujeres interesadas en la curación natural. Gabriel, a sus 13 años, mostraba un talento natural para los negocios y ayudaba a Mateo a administrar las propiedades recuperadas. Los gemelos habían desarrollado técnicas innovadoras de crianza de ganado que otros rancheros venían a observar y aprender. Lucía, además de su herbolaria, había comenzado a enseñar lectura a niños del pueblo que no podían asistir a la escuela. Tomás había construido un sistema de irrigación que permitía aprovechar mejor el agua del arroyo, beneficiando no solo su rancho sino las propiedades vecinas. La pequeña Esperanza, ahora de 5 años, era quizás la transformación más notable. De la niña asustada y silenciosa que apenas hablaba, había florecido en una pequeña llena de vida que corría por el rancho contando historias a cualquiera que quisiera escucharla. Su risa se había convertido en el sonido que marcaba el paso de los días en el hogar de los Domínguez, un recordatorio constante de que incluso de las circunstancias más oscuras puede nacer la esperanza. 20 años después, el rancho Domínguez se había convertido en una de las propiedades más prósperas y respetadas de la región. Gabriel, ahora un hombre educado que había completado estudios en la capital, dirigía un banco comunitario que ofrecía préstamos justos a pequeños agricultores. Los gemelos Miguel y Rafael habían expandido la ganadería a varios estados, implementando métodos humanos de crianza que revolucionaron la industria. Lucía había formalizado sus conocimientos con estudios médicos y regresado para establecer la primera clínica del pueblo, combinando medicina moderna con los remedios naturales que aprendió en su infancia. Tomás, fiel a su naturaleza inventiva, había patentado varios sistemas de irrigación y maquinaria agrícola que facilitaban el trabajo en zonas áridas como Piedra Seca. Y Esperanza, la más pequeña de los hermanos, se había convertido en maestra de la escuela local, dedicando su vida a asegurar que ningún niño quedara abandonado o sin educación. Mateo, ya anciano pero con el espíritu fuerte, observaba con orgullo el legado que había ayudado a construir. Las cicatrices de su rostro, que una vez provocaron miedo y rechazo, ahora eran vistas como marcas de honor por los habitantes del pueblo, símbolos de un hombre que se atrevió a desafiar las convenciones para proteger a quienes más lo necesitaban. Cada año, en el aniversario de su reunión tras el juicio, la familia Domínguez organizaba una celebración abierta a todo el pueblo. En estas ocasiones, Mateo solía sentarse bajo el gran roble que había plantado junto con los niños en aquellos primeros días de reconstrucción, ahora un árbol majestuoso que daba sombra a gran parte del patio central. Desde allí observaba a sus hijos, nietos y vecinos compartir comida, música y risas, maravillándose de cómo un acto de compasión en una noche tormentosa había transformado no solo 6 vidas sino toda una comunidad.
En sus últimos años, Mateo dictó sus memorias a Esperanza, quien las compiló en un libro que se convertiría en lectura obligada para las generaciones futuras de Piedra Seca. En sus páginas, narró no solo la historia de cómo encontró a los 6 huérfanos, sino las lecciones que aprendió sobre el perdón, la redención y el poder transformador del amor incondicional. La muerte de Mateo, a la edad de 82 años, reunió a personas de todos los rincones del estado. El funeral fue más una celebración de su vida que un momento de luto. Cada uno de sus hijos habló de cómo aquel hombre solitario y marcado por la vida había encontrado el valor para convertirse en el padre que necesitaban cuando nadie más quiso serlo. Gabriel recordó sus enseñanzas sobre integridad, los gemelos hablaron de su paciencia infinita, Lucía destacó su respeto por el conocimiento, Tomás alabó su creatividad práctica y Esperanza, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa en los labios, habló del hombre que le enseñó que su nombre no era solo una palabra sino una promesa de vida. El legado de Mateo Domínguez continuó expandiéndose con el paso de los años. El fondo educativo que estableció con la venta de parte de las tierras recuperadas permitió que decenas de niños huérfanos o de familias sin recursos pudieran acceder a estudios superiores. La clínica fundada por Lucía se convirtió en un hospital regional que atendía a personas de comunidades remotas. Las técnicas agrícolas desarrolladas por Tomás ayudaron a transformar tierras antes consideradas improductivas en campos fértiles que alimentaban a cientos de familias. 50 años después de aquella noche tormentosa en que Mateo encontró a 6 niños abandonados, un joven historiador visitó Piedra Seca, ahora una próspera ciudad, para investigar las raíces de su notable desarrollo. En los archivos municipales encontró el libro de memorias de Mateo y las fotografías amarillentas de aquella primera celebración familiar. Fascinado por la historia, buscó a los descendientes de los hermanos Domínguez. Fue recibido por Elena Domínguez, nieta de Esperanza y directora de la Fundación Mateo Domínguez, una organización dedicada a proteger los derechos de los niños huérfanos y proporcionar hogares de acogida a quienes lo necesitaban. Elena lo llevó al rancho original, ahora convertido en un museo viviente donde se preservaban las herramientas, muebles y objetos cotidianos de aquella época, junto con fotografías y documentos que narraban la extraordinaria historia de una familia nacida no de la sangre sino del coraje y la compasión. En el centro del patio, el gran roble plantado por Mateo y los niños seguía en pie, más majestuoso que nunca. Sus ramas extendidas proporcionaban sombra a visitantes que venían a conocer la historia del hombre cicatrizado que desafió a todo un pueblo por amor a 6 niños abandonados. Bajo ese árbol, cada año se celebraba un festival comunitario donde familias de acogida, niños adoptados y personas interesadas en la protección infantil se reunían para compartir experiencias, recursos y esperanza. El historiador, conmovido por lo que había descubierto, preguntó a Elena qué lección creía que su bisabuelo Mateo querría que las futuras generaciones aprendieran de su historia. Elena reflexionó un momento, acariciando la corteza del viejo roble, y respondió que quizás la lección más importante era que las familias no siempre se forman de la manera que esperamos, que a veces las tormentas de la vida nos llevan exactamente donde necesitamos estar, y que el verdadero legado de una persona no se mide por su riqueza o poder, sino por las vidas que transforma con su amor. Mientras el sol se ponía sobre las colinas que rodeaban el antiguo rancho Domínguez, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, el historiador contempló el paisaje que había sido testigo de tantas luchas y triunfos. Se preguntó cuántas otras historias de redención y esperanza permanecían ocultas en los pliegues de la historia, esperando ser descubiertas y contadas. Y se preguntó también cuántos Mateos anónimos seguían existiendo en el mundo, personas dispuestas a abrir sus corazones y hogares a quienes la sociedad había decidido olvidar. En algún lugar de aquellas tierras, el espíritu de Mateo Domínguez parecía resonar con una pregunta silenciosa, una invitación a todos los que conocían su historia. ¿Cuántas vidas podrías transformar si te atrevieras a actuar con compasión cuando nadie más lo hace? ¿Cuántos niños como Gabriel, Miguel, Rafael, Lucía, Tomás y Esperanza esperan hoy que alguien los vea no como una carga sino como una promesa de futuro, no como un problema sino como una oportunidad para redimir no solo sus vidas sino también la nuestra?
La historia del ranchero solitario y los 6 huérfanos no era solo un relato del pasado, sino un desafío vivo para el presente y una semilla de esperanza para el futuro. Porque las verdaderas historias de redención nunca terminan realmente, continúan inspirando nuevos actos de valor y compasión, construyendo puentes entre el pasado que nos formó y el futuro que podemos crear juntos.